Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Esta semana que concluye con este Shabbat, nos tocó estar estudiando la Parashá Vayikra. La Parashá Vayikra, que es la que abre el Sefer Vayikra, el libro de Levítico, como se traduce. Vamos, este video, este shiur está basado en este comentario está basado en un shiur de Rabí Abraham, de Rabí Menachem Leibtag, del rabino Menachem Leibtag, del Centro de Estudios del Tanaj. Y este shiur él lo dio o lo escribió en memoria de Rabí Abraham Leibtag. Esta es la introducción al Sefer Vayikra. Tenemos que entender primero qué es el Sefer Vayikra, de qué trata, por qué es como es. Entonces vamos a proceder a ver la introducción, una introducción al Sefer Vayikra, ¿sí? Al libro de Vayikra. Con esto iniciamos el estudio del Sefer Vayikra, del libro de Vayikra. Y para muchos de nosotros, el Sefer Vayikra podría resultar algo aburrido, ¿sí? Y eso al menos hasta que se llega a la Parashá Kedoshim. Entonces, ¿por qué podríamos encontrarlo un poco aburrido? Pues por la cuestión de que se habla de muchos mandamientos tocantes a lo que es al servicio en el Mishkan, ¿sí? Muchos rituales, muchos protocolos para llevar a cabo los rituales en el Mishkan, en el tabernáculo. Y esto es el inicio de una serie de shiurim, de clases que dio el rabino Menachem Leibtag, ¿sí? Del cual vamos a estar publicando comentarios acerca de estas clases, ¿sí? Para que sea una serie sobre el Sefer Vayikra. Y en esta serie, el Rabí Menachem intenta hacer que el estudio de este libro, de este Sefer, sea un poco más emocionante, ¿no? Y que no solo analizando las leyes específicas que vienen en este libro, sino también prestando una atención especial a la estructura y a los temas del Sefer. Entonces, ¿qué hace que el Sefer Vayikra sea único? ¿Sí? Pues antes de... Ahí se oye mi mascota, mi perro de ataque. Antes de comenzar esta introducción o este estudio del Sefer Vayikra, la introducción del estudio del Sefer Vayikra, debemos de aclarar cómo y por qué el Sefer Vayikra es estructuralmente diferente de los otros libros que forman el Humash, ¿sí? En general, cuando uno estudia el Humash, podemos encontrar dos tipos básicos de pasajes, ¿sí? Podemos encontrar dos tipos básicos de pasajes. Y esto es que unos son narrativa, ¿sí? Es decir, que es la historia en curso que se va viendo en el Humash, de lo que va tratando todo el Humash desde Bereshit. Y el otro tipo de pasajes es el de los mandamientos, ¿sí? El de los mitzvot, ¿sí? Que son las leyes que Adonai le da a los Bnei Israel. Y el Sefer Vayikra, hasta este libro, hasta el Sefer Vayikra, el Humash siempre ha sido esencialmente narrativo. Hablo de Bereshit y hablo de Shemot, ha sido esencialmente narrativo. Hay narración, es decir, cuenta la historia de cómo el Eterno elige o crea al pueblo de Israel, cómo lo saca de Egipto y cómo les da la Torá. En lo
que habla en el Shemot. Y, por ejemplo, en el Sefer Bereshit inicia con la historia de la creación, continúa con la historia de la elección que hace el Eterno de Abraham Avinu y de su descendencia para convertirlos en su nación, ¿sí? Y los pocos mitzvot que encontramos en el Sefer Bereshit, que están, por ejemplo, en el capítulo 9 del verso 1 al 7 y en el capítulo 32 en el verso 32, pues se presentan como parte, ¿sí? Como parte de esa narración continua. De manera similar, el Sefer Shemot comienza con la historia del Éxodo, ¿sí? Del Éxodo y el posterior viaje de los Bnei Israel hasta el Har Sinaí, hasta el monte Sinaí. Y seguramente ahí encontramos numerosas mitzvot, ¿sí? Ahí encontramos muchas mitzvot en el Sefer Shemot. Pero sin embargo, cada conjunto de leyes está incrustado en la historia en curso. O sea, dentro de la historia va ese mandamiento del que se habla. Por ejemplo, ¿sí? Un ejemplo, las leyes de Pesach, que ya dentro de 10 días o menos estamos celebrando, ¿sí? Que se hablan en el capítulo 12, del verso 14 al 20. ¿Sí? Estos se presentan como parte de la historia de Yetziat Misraim, del éxodo de Misraim, del éxodo de Egipto. ¿Sí? Y Aseret Hadibrot, los 10 mandamientos, ¿sí? Que son las leyes de Parashat Mishpatim, pues que se ven en el capítulo 20, verso 1 hasta el 23, verso 19, constituyen también una parte integral, ¿sí? Están dentro de la historia del pacto entre Adonai y su nación, ¿sí? Ese pacto que se hace en Mahamad Har Sinaí, ¿sí? Ese pacto que se hace en la entrega de la Torah en el Har Sinaí. Ahora, el Sefer Vayikra es radicalmente diferente, ¿sí? Ya no es igual que el Sefer Shemot ni que el Sefer Bereshit. Es diferente porque ya no solo comienza con un conjunto de mandamientos, de mitzvot, ¿sí? Sino que el libro completo, excepto de 2 breves narraciones, es una colección de varias mitzvot, ¿sí? Entonces, en otras palabras, la narración en curso del Humash, que comenzó en Sefer Bereshit, que continúa en el Sefer Shemot, no continúa en el Sefer Vayikra. Ahí se interrumpe lo que es el estilo narrativo, ¿sí? En cambio, esa narrativa se vuelve a tomar en el Sefer Bamidbar, ¿sí? Con la historia de cómo los Bnei Israel se preparan para dejar el Har Sinaí, ¿sí? Después de que ya se construyó el Mishkan. El Sefer Vayikra parece estar solo, ya que constituye un libro de leyes, ¿sí? Y este libro abarca una amplia gama de leyes, principalmente leyes relacionadas con el Mishkan y con la Kedushá, con la santidad, ¿sí? Y como el Sefer Vayikra es un libro de leyes y no uno de historia, pues los Shurim que vamos a ver más adelante, ¿sí? En esta serie que vamos a tomar, en esta serie del Rav Menachem Leibach, se va a centrar en qué tipos específicos de leyes se encuentran en este libro, ¿sí? Así como la importancia de su orden y de su progresión. Ahora, las narrativas solitarias. Antes de discutir las mitzvot, debemos de mencionar las 2 narraciones que encontramos en el Sefer Vayikra. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que nos puede parecer un tanto cuanto aburrido el Sefer Vayikra hasta cuando llegamos a la Parashat Kedoshim? ¿Sí? Bueno, el primero es el de la ceremonia. La primera narrativa que encontramos aquí en el Sefer Vayikra es el de la ceremonia de dedicación del Mishkan, ¿sí? Que está del capítulo 8 al 10. ¿Sí? Y esto incluye la historia de la ceremonia Milium, ¿sí? De 7 días, que es el periodo en que Aharón y sus hijos son preparados y ungidos para ser Aharón el Cohen Agadol y sus hijos los Kohanim, ¿sí? Y el Korbanot especial que se ofreció en el 8º día, en el Yom Hashimi, ¿sí? Y después sigue la historia de la trágica muerte de Nadab y de Abihu. Y en ese estudio de la narrativa vamos a ver cómo esa historia en realidad pertenece al final del Sefer Shemot, ¿sí?
mientras se sugiere una razón por la cual fue registrada en el Sefer Vayikra en lugar de al final del Sefer Shemot, del libro de Éxodo. La segunda narrativa es la breve historia de Mecalel, que fue ejecutado. ¿Quién es el Mecalel? Es aquel hombre que es ejecutado por blasfemar en contra de Dios, el cual se ve en el capítulo 24 del verso 10 al 23. Y aquí se muestra cómo esa historia en realidad constituye una introducción a cierto conjunto de misbots. En otras palabras, cuando encontramos una narración en el Sefer Vayikra, explicaremos o vamos a tratar de explicar cómo y por qué se incluye para brindarnos una mejor comprensión de los mandamientos que le siguen a esa historia, ¿sí? Ahora,